Siendo las 8 en punto, daremos inicio a la presentación de caso clínico del día de hoy, 14 de mayo del año 2021. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Agradezco a la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada por haberme apoyado para realizar esta presentación de caso clínico. Empezando por la ficha de identificación, tenemos a un paciente femenino de 6 meses, originario y residente de Saltillo, Coahuila, y el motivo por el cual acude a nuestra consulta es porque fue referida por neonatología, servicio siendo de otro hospital. En cuanto a los antecedentes serofamiliares, tenemos que con relación a sus abuelos paternos y maternos se desconocen antecedentes de relevancia. En madre y en padre, en caso del padre se reporta antecedente de hipertensión arterial sistémica, negándose antecedentes de atopia, y en la madre un antecedente de trasplante renal debido a glomerulonefritis, de igual manera sin reportarse antecedentes de atopia. En el caso de los familiares de tercer grado, únicamente se reporta en un tío paterno antecedente de asma alérgica. Con relación a sus antecedentes personales no patológicos prenatales, tenemos que es un producto de primera gesta de madre de 40 años, quien llevó un adecuado control prenatal. Entre las complicaciones presentadas durante el embarazo se refiere preeclampsia y ruptura prematura de membranas con corioamnionitis. En cuanto a los antecedentes perinatales, se obtiene pues un producto prematuro de 32 semanas de gestación, teniendo un nacimiento por vía cesárea, la cual requiere medidas de reanimación especiales. Con relación a sus antecedentes postnatales, se hace el diagnóstico de neumonía neonatal, requiriendo intubación endotraqueal y soporte ventilatorio. Además, presentando ictericia neonatal, recibiendo fototerapia. Esto durante 3 semanas fue el tiempo que ella permaneció en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Con relación a sus antecedentes personales no patológicos, la paciente cohabita con 2 personas, en este caso su madre y su padre. Habita en casa propia, cuentan con todos los servicios básicos de urbanización, niegan la presencia de polvo o humedad en la casa. La madre refiere que hay cercanía con parques, niega cercanía con avenidas, fábricas o arroyos, y refieren zoonosis positiva a un perro en exterior que se encuentra vacunado y desparasitado. La madre refiere que la paciente ha presentado un desarrollo psicomotor adecuado. La alimentación actual que ella lleva es el seno materno y fórmula de arroz, y refiere tener sus vacunas completas. Con relación a los antecedentes personales patológicos, se refiere a un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico diagnosticado a los 2 meses de edad, actualmente en tratamiento por neonatología y pediatría. Hablando ahora acerca del principio, evolución y estado actual de esta paciente, la madre refiere que esta paciente inició el padecimiento actual 5 meses previos de llegar con nosotros con la presencia de reflujo. Refiere la madre que se presentan de entre 7 a 8 episodios al día, con salida pues de la dieta, en este caso la fórmula materna y leche materna que se le estuvo administrando en hospital. Refiere que se acompañaba de distensión abdominal, aumento en la producción de gases y disminución en el patrón evacuatorio, refiriendo que cada tercer día la paciente presentaba evacuaciones. Refería además la mamá que dichos síntomas interrumpían su ciclo de sueño y de vigilia. Con relación a las evacuaciones, la madre la refiere que eran pastosas, color mostaza, malolientes, sin moco o sangre. Para esto, el servicio de neonatología le da seguimiento. Inicialmente la paciente estaba recibiendo, mientras estuvo en hospital, como comentaba, estuvo con seno materno y se inició con fórmula Frisolat Gold para prematuro. Al notar que hay presencia de estos síntomas,
Posteriormente se hace un cambio a otra leche, en este caso la Enfamil Comfort. Y bueno, además de esto se le indica a la madre una dieta de eliminación, sobre todo de lácteos, y aunado a esto se le da manejo sintomático. Entre el manejo que le indicaron por parte de neonatología fue cisaprida, sucralfato, dimeticona, probióticos y esomeprazol. Al ver que a pesar de que la paciente continuaba con estos síntomas, se decide hacer aún mayor cambio en estas fórmulas y se hace el cambio a la fórmula Nutramigen, que es de proteína extensamente hidrolizada y que además contiene probióticos. Al notar también que no hay mejoría, deciden cambiarlo a una fórmula que contiene aminoácidos libres. A pesar de todos estos cambios realizados a lo largo de estos meses y al no obtener resultados favorables, se solicita por parte del mismo médico una serie esófago-gastroduodenal en donde se reporta presencia de reflujo con retraso en el vaciamiento gástrico. En esta última ocasión se decide hacer un cambio a fórmula, en este caso Novamil Rice, con lo que la madre refiere discreta mejoría en la sintomatología, disminuyendo el meteorismo, aunque refiere que persiste aún con el reflujo. Y bueno, debido a la sintomatología y a pesar de que la madre estuvo realizando una dieta de eliminación para lácteos, no se obtuvieron los resultados esperados, se decide enviar a nuestro servicio para ser valorada por sospecha de reflujo gastroesofágico secundario a alergia alimentaria. En cuanto a la exploración física, nosotros recibimos una paciente femenino de edad aparente menor a la cronológica, activa y reactiva en medio, normocéfalo, con fontanela normotensa, ojos simétricos, pupilas isocóricas y normoreflécticas, boca y faringe sin alteraciones, sus ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos o chasquidos, tórax hormolíneo, con presencia de murmullo vesicular, sin ruidos agregados. Con relación a su abdomen, se evalúa un abdomen blando, depresible, no doloroso, con peristalsis presente, y su piel y anexo se encuentran sin alteraciones. Se registra una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 26. En cuanto a la somatometría, se evidencia un peso de 4 kilos y una talla de 54 centímetros. Ante estos hallazgos, se deciden realizar pruebas cutáneas a alimentos, sobre todo por la alta sospecha de que pudiese estar correlacionado este reflujo con la presencia de una alergia alimentaria. Para esto se reportan un testigo negativo que no genera roncha, con un eritema de 1 por 1. Para la histamina se genera una roncha de 1 por 1 con eritema de 31 por 14. Y en el caso de las pruebas se reporta positividad para la carne de res, para la clara de huevo, la yema del huevo y a la sandía. Al momento, englobamos los diagnósticos de reflujo gastroesofágico y, por ende, debido a las pruebas, alergia alimentaria. Para esto, por nuestro servicio, indicamos una dieta de eliminación de huevo, leche y carne de res. Continuamos con el manejo establecido por neonatología y pediatría y citamos a la madre y a la paciente a nuestro servicio en 4 semanas. Es importante recalcar que indicamos la dieta de eliminación a la leche, sobre todo porque la madre refería que cuando ella consumía productos lácteos, percibía que la paciente tenía mayor sintomatología, por lo que a pesar de no tener pruebas cutáneas que resultaran positivas para las proteínas de la leche de vaca, nosotros implementamos esta medida. Con relación a su evolución y seguimiento, nosotras la volvemos a valorar un mes después y bueno, encontramos una paciente, una lactante alimentada con seno materno y con fórmula de arroz. La madre realizando una dieta de eliminación para huevo, leche y carne de res. Y la madre comenta que la paciente efectivamente presenta disminución de los episodios de reflujo
Las evacuaciones persisten siendo mostaza, pastosas, presentándose ahora 2 veces al día, y nuestra indicación en este momento fue continuar con la dieta de eliminación y darle seguimiento posterior. 2 meses después, la madre regresa con la paciente. Valoramos igual un lactante alimentado con seno materno y fórmula de arroz. La madre aún todavía con la dieta de eliminación que habíamos indicado previamente, y refiere ahora de una manera pues más cuantitativa que hay una disminución de los episodios de reflujo, presentándose de 3 a 4 al día, a diferencia de los que veíamos en un inicio que se presentaban de hasta 7 a 8 veces al día. Refiere la madre que estos predominan sobre todo durante el periodo del sueño, lo que hace que la paciente pues aún se despierte y no lleve a cabo un buen ciclo de sueño-vigilia. Refiere que las evacuaciones se encuentran en un Bristol 5 mostaza y que ya se presentan de 1 a 2 veces al día. En este momento indagamos un poco más con la madre acerca de los alimentos que ya consumía. Encontramos que algunos de los que la paciente estaba consumiendo contenían algunos de los alérgenos que nosotros pues habíamos indicado que se eliminaran, por lo que explicamos de manera bastante detallada acerca de la importancia de la lectura de etiquetas. Además de esto, en esta ocasión solicitamos además una IG específica para las proteínas de leche de vaca, y además decidimos interconsultarlo con el servicio de gastroenterología pediátrica de nuestro hospital. Y bueno, a continuación haremos una revisión acerca de 2 temas importantes: la alergia alimentaria, sobre todo enfocada a los pacientes lactantes, y acerca de la seguridad alimentaria. Y bueno, la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica define a la alergia alimentaria como aquellas reacciones adversas a ciertos alimentos, las cuales han demostrado ser causadas por mecanismos inmunológicos. Una característica importante de esta es que las reacciones son reproducibles. Este término va a abarcar tanto a las alergias mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. Es importante diferenciar estas reacciones adversas de otros efectos adversos no inmunes que pueden ser causados por los alimentos, como lo puede ser la intolerancia a algunos alimentos, por enfermedad posterior a la ingesta de alimentos contaminados, e incluso por efectos de tipo farmacológico por algunos otros alimentos. La prevalencia de esta patología ha tenido un crecimiento acelerado durante las últimas décadas, sobre todo en las regiones más industrializadas del mundo. Se ha descrito que es difícil generar datos precisos acerca de la prevalencia, sobre todo porque en muchas ocasiones se toman datos de autoinformes de los pacientes, y esto puede llegar a sobreestimar la información cuando lo comparamos contra las estimaciones establecidas por estudios en donde se llevan a cabo métodos un poco más rigurosos. Bueno, a pesar de esto, la prevalencia que se reporta en niños es alrededor del 8%, y en adultos, como podemos ver, es pues un rango algo amplio, del 3 al 10%. Vamos a ver que las prevalencias en el mundo van a variar dependiendo de la forma en que se hace el diagnóstico, cuál es la metodología del estudio, por las mismas variaciones geográficas, la edad y otros factores. Aun cuando esta patología en la mayoría de los casos resulta no ser mortal, en algunos casos sí puede llegar a poner en riesgo la vida. Y bueno, esta tiene un impacto bastante importante en la calidad de vida de los pacientes, de quienes la padecen, y pueden imponer costos grandes al sistema de salud y de igual manera a las familias de estos pacientes. Bueno, aquí les muestro un mapa acerca de la epidemiología, en donde se reporta la prevalencia dependiendo los continentes y los países, en donde vemos que los países que se encuentran en un color rojo son los que cuentan con una más alta prevalencia,
y los que se encuentran en un color amarillo claro van a ser los que tienen una prevalencia mucho más baja. Como comenté, esto va a depender mucho de cómo se haya llevado a cabo la obtención de esta información para determinar que existe alergia alimentaria. Vamos a ver que en México se reporta una prevalencia del 3.5% en estudios basados en, como les comento, en cuestionarios en pacientes. Estos fueron llevados a cabo en una población de pacientes de los 5 a los 13 años. Como podemos ver, en el continente norteamericano, Canadá y Estados Unidos muestran unas prevalencias un poco más altas comparadas contra la nuestra. Y bueno, hablando ahora acerca de los alérgenos implicados, vamos a ver que sobre todo en Australia y en Asia la alergia al huevo va a predominar sobre la leche. En América del Norte y en el Medio Oriente la leche va a ser mucho más frecuente. Vamos a ver que en Europa el patrón va a ser más variable, pero la leche y el huevo son los dos principales. Y en Asia vamos a ver que los mariscos van a estar implicados, sobre todo por el alto consumo que se tiene en este continente. Vamos a ver que en los niños menores de 5 años los alérgenos alimentarios más comunes van a ser relativamente similares en todo el mundo, incluyendo, como comentamos, la leche, el huevo, el cacahuate, los mariscos, y estos van a tener variaciones regionales dependiendo el país. En nuestro país se reporta que los principales alérgenos implicados van a ser la leche, el huevo, el pescado, la soya y el trigo. En un estudio llevado a cabo en nuestro centro, se reportó una frecuencia de alergia alimentaria en los pacientes que acudían por primera vez a consultar del 2.67%, siendo principalmente los pacientes afectados aquellos menores de 2 años, seguidos por los que tienen edades de los 2 a los 5 años. Y ¿cuáles fueron los alimentos que resultaron positivos en las pruebas de PRIC? ¿Cuáles fueron los más frecuentes en este caso? Fueron los lácteos, el huevo, el pescado y el camarón. Es importante saber que las alergias alimentarias pueden ser clasificadas según su fisiopatología. Vamos a tener la que es mediada por IgE, las no mediadas por IgE y las que tienen un componente mixto, que son mediadas y no mediadas por IgE. Las mediadas por IgE va a incluir a la urticaria y al angioedema, la alergia alimentaria inducida por el ejercicio, la hipersensibilidad gastrointestinal, el síndrome de alergia oral y la anafilaxia. Hay que recordar que estas nos van a dar manifestaciones tempranas, que pueden ser de minutos a horas. En el caso de las no mediadas por IgE, se incluye la enterocolitis inducida por la proteína de los alimentos, la proctocolitis inducida por la proteína de los alimentos, dermatitis por contacto, y en el caso de la que tiene componente mixto va a ser la esofagitis eosinofílica, la gastroenteritis eosinofílica y la dermatitis atópica, que estas van a presentar manifestaciones tardías. Pueden llegar incluso a tomar días, incluso semanas, para que estas se manifiesten. Y bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de alergia alimentaria dependiendo si son mediados o no mediados por IgE? Vamos a ver que aquellas que son mediadas por IgE van a afectar básicamente el sistema respiratorio, la piel, gastrointestinal y cardiovascular. Pueden presentarse una mezcla de estos síntomas o pueden predominar unos sobre otros. En el caso de los no mediados por IgE, vamos a ver que en la mayoría de los casos se reduce sobre todo a síntomas en piel y a síntomas gastrointestinales, por lo que la presencia de estos síntomas un poco más exclusivos nos deben de orientar siempre a pensar
que pueda haber un mecanismo no mediado por IgE. En el caso de no mediado por IgE se reporta que sobre todo en piel se puede presentar eritema, prurito, rash, y en el caso de no mediado por IgE se va a poder presentar vómito, diarrea o dolor abdominal. Muy bien. Como sabemos, la leche materna es la fuente óptima de nutrición para los lactantes. Sin embargo, hay varios estudios que nos demuestran que hay reacciones clínicas de tipo IgE y no mediadas por IgE a los alimentos en estos lactantes que son amamantados, específicamente para la leche, para el huevo, para el pescado y para el cacahuate. Se sugiere que las proteínas antigénicas de estos alimentos están presentes en la leche materna en cantidades substanciales como para poder provocar reacciones alérgicas en los bebés que están sensibilizados. Por lo tanto, el diagnóstico de alergia alimentaria en un lactante que está siendo amamantado y la identificación de los alimentos que desencadenan estos en la dieta de la madre puede ser un desafío bastante especial, sobre todo en aquellos que presentan síntomas tardíos. Muy bien. Empezando primero por la alergia a las proteínas de la leche de vaca, vamos a ver que es una de las alergias alimentarias más comunes en los países desarrollados, afectando del 2 al 7% de los niños, sobre todo en los primeros meses de vida. Esto se reduce a un 0.5% de los lactantes que son alimentados de manera exclusiva con leche materna. Las proteínas de la leche de vaca se van a encontrar entre los alérgenos alimentarios más comunes en lactantes y en niños con alergia alimentaria mediada y no mediada por IgE. Muy bien. Vamos a ver que la leche de vaca proviene del animal Bos domesticus. La leche de vaca la vamos a encontrar en una variedad de productos lácteos. Es importante recalcar que la leche de vaca va a ser una fuente base para la mayoría de las fórmulas para los bebés, incluyendo aquellas que son hipoalergénicas, hidrolizadas y que son a base de aminoácidos, porque la primera proteína en la dieta de los lactantes que no son alimentados con lactancia materna exclusiva va a ser la leche de vaca. Muy bien. Vamos a ver que las proteínas de la leche de vaca van a pertenecer a los alérgenos alimentarios de clase 1. ¿Por qué pertenecen a esta clasificación? Estos se caracterizan porque tienen una resistencia al calor y a la digestión. Vamos a ver que la leche, cuando se somete a acidificación o bajo influencia por la renina, se va a dividir o fraccionar en dos partes, en caseína y en suero. En la caseína vamos a encontrar que se encuentra el 80% de las proteínas y en el suero se va a encontrar el resto. Es importante mencionar que dentro de las caseínas vamos a tener pues diferentes proteínas. Está la caseína, que es la voz D8, la alfa S1 caseína, la alfa S2 caseína, la beta caseína y la kappa caseína. La que predomina, la proteína predominante dentro de las caseínas va a ser la alfa S1 caseína, en la que está en mayor cantidad. Una de las características importantes de las proteínas de la caseína va a ser que estas son bastante resistentes a altas temperaturas. En el caso de las proteínas del suero vamos a tener que se incluye la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoalbúmina, la albúmina sérica bovina, inmunoglobulinas, lactoferrina, transferrina. La que va a encontrarse en mayor cantidad va a ser la beta-lactoalbúmina y a diferencia de las proteínas de la caseína, las proteínas del suero van a ser mucho más sensibles a las altas temperaturas. Entonces, los alérgenos principales o los que han demostrado que tienen mayor alergenicidad en la leche de la vaca van a ser la caseína, la beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina. Muy bien. Vamos a ver que los patrones de sensibilización individuales para las proteínas de la leche de vaca van a variar de manera significativa según la población que estudiemos y la edad de los individuos que estén afectados. Pero la mayoría de los individuos van a estar polisensibilizados, que quiere decir van a ser sensibles a varias proteínas de la leche de vaca, incluidas de la caseína y las del suero.
Como mencioné, la caseína, la beta-lactoglobulina y la alfa-lactoalbúmina van a ser los alérgenos principales, y hasta en el 50% de los individuos se van a evidenciar anticuerpos de tipo IgE contra estas proteínas. Vamos a ver que en el caso de la albúmina sérica bovina, esta puede llegar a tener reactividad cruzada in vitro, sobre todo con la carne de res. E incluso se reporta que hasta en un 15 al 20% puede tener reactividad cruzada con la carne cruda de la res. En el caso de las proteínas de la caseína también se ve reactividad cruzada, sobre todo en labor in vitro y in vivo, reportándose que hasta un 85% de los pacientes pueden presentar reactividad cruzada, sobre todo en leche que viene de cabra y de otros mamíferos, y puede haber incluso hasta un 90% de probabilidad de que presenten reactividad cruzada clínicamente. Ahora, hablando acerca de la alergia al huevo, vamos a ver que la prevalencia a nivel global reportada en niños pequeños va a ser del 0.5 al 2.5%. Después de la alergia a la leche de vaca, la alergia al huevo de gallina es la segunda alergia alimentaria más común en los bebés y en los niños pequeños. Como sabemos, el huevo de la gallina es un alimento que está omnipresente, se consume en la mayor parte del mundo, se utiliza en una variedad de platillos y también es utilizado por la industria alimentaria en los alimentos procesados. Vamos a ver que la principal exposición va a ser a través de los alimentos, y adicionalmente a esto podemos incluso llegar a encontrar partículas de aerosol que son producidas durante la cocción, lo que esto puede conducir o contribuir a que haya una sensibilización primaria en algunos pacientes. Con relación a las proteínas del huevo, de igual manera, estos pertenecen a los alérgenos alimentarios de clase 1. Tenemos 5 alérgenos principales y la mayoría de estos van a estar contenidos en la clara del huevo. Empezando por la clara del huevo, tenemos a la proteína ovomucoide, a la ovoalbúmina, la ovotransferrina y la lisozima. Vamos a ver que la proteína ovomucoide o GALT-D1 va a ser la más alergénica, la ovoalbúmina va a ser la que se encuentra de manera más abundante en la clara, seguida por la ovotransferrina y por la lisozima. Por otro lado, en la yema del huevo se va a encontrar la alfa-ibetina o la albúmina, y hay otra proteína que aún sigue en estudio por identificarse de manera concreta. Entre las diversas características físico-químicas y la resistencia a la desnaturalización química, estas tienen un impacto clínico directo, sobre todo porque se pueden modificar de manera estructural al someterse a esta desnaturalización, y permite que en algunas ocasiones el consumo de este alimento particular pueda ser seguro, sobre todo cuando se somete a calor. Entonces, como ya vimos, estas son las principales proteínas. Únicamente en esta tablita, importante recalcar que la proteína ovomucoide va a ser una de las proteínas, o más bien la proteína más termoestable, por lo que lo hace altamente alergénica, y hay riesgo de que en cualquier tipo de presentación, o sea, independientemente del proceso que se lleve a cabo, esta persiste siendo bastante alergénica, a diferencia, por ejemplo, de la ovoalbúmina o de la ovotransferrina, que son un poquito más lábiles al calor, y que en estas puede variar un poco más el riesgo de presentar o desarrollar síntomas de alergia, sobre todo tras los procesos de cocción. Vamos a ver que también esta puede presentar reactividad cruzada con otras proteínas, y sobre todo es esto con huevos de otras aves, como puede ser de el pavo, de
ahora sí que el resto de todas las aves, puede ser el pavo, pueden ser los patos, pueden ser también ay, perdónenme, el resto de aves, por lo que se indica que se evite obviamente también el consumo de estos otros productos de huevo que podemos encontrar en el supermercado y que es muy común que estén a la venta. ¿Ok? En raras ocasiones también los pacientes pueden reaccionar a la carne de pollo. Y bueno, la proteína responsable de que se presente esta reactividad cruzada va a ser la albúmina del suero del pollo. Muy bien. Bueno, hablando ahora acerca de los alérgenos que podemos encontrar en la leche materna. La literatura nos sugiere que las proteínas alimentarias antigénicas presentes en la leche materna se pueden encontrar en cantidades lo suficientemente pequeñitas como para provocar reacciones clínicas en algunos bebés que estén previamente sensibilizados, incluyendo la presencia de anafilaxia, exacerbación del eczema y síndromes gastrointestinales no mediados por IgE. Entonces, ¿cuáles son las concentraciones bajas de antígenos que pueden ser detectados en la leche materna? Está la U-albúmina, la beta-lactoglobulina, la gliadina, el cacahuate. Se ha encontrado que hay una amplia variación intraindividual y niveles detectables de estos alérgenos posterior al consumo de los alimentos hasta en el 50% de las madres. Otros estudios también demuestran que de la mitad hasta 2/3 de las madres pueden secretar proteínas de la dieta con variaciones en sus niveles. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la leche de vaca se puede iniciar su detección desde las 2 a 3 horas posterior a su ingesta, con concentraciones ICO, sobre todo de la beta-lactoglobulina de 10 nanogramos por mililitro y con una duración de 1 a 12 horas. Incluso se ha reportado que su eliminación puede tardar de 1 a 2 semanas. Por eso en esto radica la importancia de llevar las dietas de eliminación, sobre todo por 4 semanas o tiempos un poco más prolongados por esta característica en particular. Para el huevo se puede iniciar a detectar hasta 8 horas, para el cacahuate puede ser de 1 a 8 horas después. Muy bien. Es importante saber que hasta en el 36 al 60% de los pacientes que tienen alergia a las proteínas de la leche de vaca van a cursar con síntomas gastrointestinales. Para los síntomas gastrointestinales más frecuentes observados en aquellos casos que sean mediados por IgE, vamos a encontrar angioedema, prurito oral, náusea, cólica abdominal, vómito, diarrea. Y en el caso de las no mediadas por IgE pueden presentar enfermedad por reflujo gastroesofágico, evacuaciones frecuentes, presencia de mucosangre en las evacuaciones, dolor abdominal, cólico infantil, que en ocasiones los pacientes no quieran alimentarse. Por otro lado, a diferencia de evacuaciones con frecuencia que tiendan a la constipación, incluso que puedan presentar falta de ganancia de peso. Esto es muy característico de esto. Ahora, como comenté, la EPLB no mediada por IgE puede imitar trastornos gastrointestinales que son bastante frecuentes. Lo que les acabo de mencionar lo podemos encontrar incluso en otros padecimientos. Pero es importante que esto nos llame la atención al momento de que valoramos a nuestros pacientes, sobre todo cuando tenemos una sospecha bastante fuerte para pensar que hay una alergia alimentaria. Por lo tanto, la presencia concomitante de manifestaciones cutáneas o respiratorias que nos sugieran atopia y ausencia de mejoría antes de las medidas terapéuticas habituales va a hacer que se intensifique nuestra sospecha clínica para poder pensar que muy probablemente haya una alergia alimentaria mediada por un mecanismo de tipo no IgE, como lo fue en nuestra paciente, que presentaba reflujo gastroesofágico, constipación. Y bueno, como tal, al momento no existe un algoritmo diagnóstico sobre todo y exclusivamente para pacientes lactantes alimentados con leche materna. Rajani y colaboradores, ellos proponen un algoritmo diagnóstico para estos pacientes. Entonces,
¿Qué es lo que cómo va a funcionar esto? Bueno, cuando tengamos a un paciente que presente síntomas gastrointestinales que no sean tan específicos, como es el caso del reflujo gastroesofágico y el cólico abdominal, inicialmente se debe intentar hacer un reto terapéutico con fármacos que nos ayuden a mejorar estos síntomas. Y además, como se hizo en el caso de nuestra paciente, se dejó una dieta de eliminación empírica aún sin tener unas pruebas que demuestran alergia durante un periodo definido. Posterior a esto, como vimos, pues realmente no hubo una mejoría clínica. Entonces, el siguiente paso que se propone es realizar pruebas en donde se demuestre que existe alergia, ya sea que sean pruebas cutáneas alimentarias o incluso se puede hacer mediciones de IgE específica contra las proteínas de la leche de vaca. En su caso, bueno, procedimos a realizar las pruebas cutáneas, como lo vimos y como ya lo había mencionado. Y bueno, ya que tenemos eso y que tenemos evidencia que efectivamente hay alergia a esto, procedemos con la eliminación. Es importante mencionar que, como les comenté, la madre de la paciente consumía aún una variedad de alimentos que contenían todo lo que la paciente era alérgica. Por lo tanto, ese era el motivo por el cual no veíamos mejoría en la paciente, por eso persistía con la sintomatología. Por lo tanto, en este caso, en la última cita que la vimos, se indicó la dieta de eliminación mucho más estrecha y ahora sí revisando con ella las etiquetas alimentarias. Importante mencionar también que se le dio este seguimiento en los últimos días para que ella nos reportara cómo ella ha visto que han mejorado los síntomas después de que realizamos estos cambios en su dieta, a lo que ella ha referido que han mejorado pues de una manera bastante importante. Estos autores sugieren además que una vez que pues, se haga la dieta de eliminación, veamos qué tanto mejoran los síntomas, posterior a determinado tiempo, hasta los 12 meses, se podría pensar en intentar reintroducir estos alérgenos a la dieta de estos pacientes. Y bueno, recalcando ahora un poquito acerca de la seguridad de los alimentos, la seguridad alimentaria va a implicar la aplicación de estrategias que garanticen que los alimentos que se están consumiendo son seguros y no suponen un riesgo para los consumidores. Vamos a ver que los alérgenos principales o causantes en mayor frecuencia de alergia alimentaria va a ser el trigo, los crustáceos, el huevo, el pescado, cacahuate, soya, leche, nueces, el ajonjolí, el apio, los sulfitos, la mostaza, las altramuces o las habas y los moluscos. Vamos a ver que incluso en las mejores circunstancias evitar los alérgenos no es algo tan sencillo. Y esto es debido a que hay una variedad de alimentos comerciales disponibles que van en aumento. Los ingredientes de esos productos, por ende, cambian con bastante frecuencia y esto requiere que los consumidores lean de manera apropiada las etiquetas cada vez que ellos los van a comprar. Las leyes que rigen el etiquetado de los alérgenos alimentarios va a variar de un país a otro. Para esto existen leyes de etiquetado de alimentos. Estas leyes van a identificar qué alimentos contienen alérgenos alimentarios comunes o qué alérgenos principales se pueden encontrar. Y eso requieren de divulgación en las etiquetas de los productos. Nosotros como profesionales de la salud y obviamente también los consumidores deben de conocer las leyes que rigen el etiquetado de los alimentos en sus países. Para nuestro país, ¿cuáles son los alimentos que requieren reportarse de manera estricta en las etiquetas? Son la leche, el huevo, la soya, el trigo, el cacahuate, las nueces, el pescado y los crustáceos o entre otros productos marinos. Vamos a ver que en el caso de las regulaciones en México, la NOM 05 SCFI 2010 es la que se encarga de regular esto. En esta, ellos hablan de cuáles son los alimentos que deben de ser reportados, ¿ok? Entre ellos, cereales que contengan gluten, trigo, centeno, avena, cebada, espelta o cepas,
sus productos, el huevo y sus derivados, los crustáceos y sus productos, los pescados y sus productos, aunque hay algunas excepciones, los moluscos y sus productos, el cacahuate y sus productos, igual la soya y sus productos, de igual manera con algunas excepciones, la leche, productos de la leche, los derivados del lácteo, las nueces de árboles y sus productos derivados como almendras, nueces, avellanas, pecanas, nuez de Brasil, nuez de la India, castañas, macadamia y también el sulfito, siempre y cuando se encuentren concentraciones de 10 miligramos por kilo o más. La declaración de estos alérgenos, ¿cómo va a ser? Vamos a ver que cuando el alimento o el ingrediente o derivado sea o contenga alguno de los causantes de hipersensibilidad, sean reconocidos en el listado correspondiente, estos deben de declararse al final de la lista de ingredientes. Si nosotros realizamos una etiqueta alimentaria, estos, como se menciona, se van a encontrar al final. Por lo general los vamos a encontrar con letras negritas de igual o mayor tamaño a las letras del resto de los ingredientes reportados. También puede anteponerse la palabra contiene o también si el ingrediente derivado contiene, por ejemplo, albúmina, caseína o gluten, se puede rotular declarando su origen, como por ejemplo, contiene caseína y entre paréntesis leche, o caseína de leche. Es muy importante detenernos a explicarles a nuestros pacientes, incluso hacer el ejercicio con ellos durante la consulta para que ellos puedan comprender cómo hacer esta lectura adecuada de etiquetas. En caso de que haya posibilidad de contaminación cruzada durante el proceso de producción o elaboración hasta el envasado del producto por parte del fabricante, se debe incluir al final la frase puede contener en letras negritas o subrayado o resaltado, como lo podemos ver en la etiqueta que vemos a la derecha. Esto es bastante importante porque las trazas, incluso que sean en pequeñas cantidades, pueden llegar a desencadenar síntomas en los pacientes. Por lo tanto, es importante comentarle a los pacientes acerca de este término y la importancia de evitar los productos que contengan los alérgenos que ellos no pueden consumir. Es importante mencionar que esta no va a aplicar para alimentos como los productos a granel o los alimentos y bebidas no alcohólicas envasadas en puntos de venta o que estén emplayados. Por lo general, esos productos no sabemos si durante su procesamiento hayan tenido contacto cruzado con algún otro alérgeno, y de igual manera los productos que se emplean en el mismo momento y que están a la venta casi en mostrador, de igual manera no van a contener un listado como lo contienen los productos que ya están previamente envasados, por lo que es importante también recalcar esto. Y bueno, ¿cómo les vamos a decir a nuestros pacientes o cómo les vamos a explicar? Les vamos a explicar que la única manera de prevenir una reacción alérgica, ya sea leve o grave, es evitando el alergeno alimentario. Y la lectura de etiquetas va a ser el paso clave en esto. Si un producto no contiene una etiqueta, por lo tanto, no sabemos qué es lo que contiene y por lo tanto no lo recomendamos y no se debe de consumir. Para esto se pueden llevar a cabo dos estrategias. La regla de 3 y el sistema de calcomanías. En la regla de 3, ¿en qué consiste? Consiste en explicar al paciente que es importante que antes de comprar el producto en el supermercado, revise la etiqueta. Al llegar a casa, revisarla de nueva cuenta con detenimiento antes de preparar los productos. Y el tercer paso sería que, posterior a que se hayan preparado los productos, como quiera, corroborar de nueva cuenta que no contenga ninguno de los alérgenos, ¿ok? Esto tiene como finalidad